que Satanás la heriría a ella en el calcañar. Está hablando de una herida producida por el pecado. Amén. Y el pecado está claro que produce heridas en nuestras vidas. Nacemos, ¿verdad? Prácticamente, yo creo ya casi que con heridas, porque aunque no hemos pecado, ¿verdad? Y hemos cometido pecado, porque bueno, todavía, pero hemos sido concebidos en pecado. Entonces a veces las heridas, bueno, pues digamos que se nace ya prácticamente con ellas, con algunas, sobre todo las que produce el pecado, ¿no? Pero las demás las vamos adquiriendo en el camino. Y yo quisiera hablarte hoy sobre el tema de las heridas, porque, como decía, todos y cada uno de nosotros hemos sido heridos de una o de otra manera. A veces ha sido por falta de amor, a veces hay un espíritu de orfandad en el cual hemos crecido sin padre o sin madre, o hemos sido maltratados, ¿verdad? De alguna o de otra manera, física o psicológicamente, o ha habido disfuncionalidad en la familia, rencor, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que pensamos que son situaciones, ¿verdad? Pero que al final todas esas cosas nos llevan a herir nuestra alma. Heridas emocionales, que son traumas o daños psicológicos causadas por experiencias negativas o dolorosas. Y todos y cada uno de nosotros hemos pasado por ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Pocos están conmigo. ¿Están conmigo? Hay heridas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas. Y el Señor quiere que nosotros seamos sanados. El Señor no quiere que le sirvamos a Él con una mochila de heridas y de circunstancias en nuestras vidas, que lo que hace al final es un impedimento para poder servir al Señor. Y es un impedimento para que podamos tener relaciones con otras personas. Las heridas impiden que podamos tener relaciones, que nos podamos abrir a las demás personas. Porque igual hemos sido, ¿qué te digo yo?, defraudados por alguna persona a la que queríamos o a la que habíamos depositado nuestra confianza, y luego resulta que esa persona nos defrauda y eso produce en nosotros una herida que luego nos cuesta abrirnos con los demás. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que mirar bien cómo está nuestro corazón. Amén. Mirar bien cómo está nuestro corazón. El Señor ha puesto en nosotros sentimientos y emociones, que podemos decir que son buenas o malas. Sentimientos, emociones que nos llevan realmente a ver cómo está nuestro corazón. Si tú estás gozoso, contento de servir al Señor, es porque tu corazón está contento. Si estás triste, angustiado, algo te deprime, algo te hace estar mal, pues es porque tu corazón está triste, deprimido y algo te hace sentir mal. Entonces las emociones son buenas, ¿para qué? Para mirar cómo está nuestro corazón. Cómo nos sentimos en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos experimentando en nuestro corazón? Y nuestros sentimientos y emociones tienen que ver con esto. Pero si hay heridas, vamos a impedir que nuestros sentimientos realmente reflejen lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y solamente vamos a alcanzar pues el perdón y vamos a alcanzar la misericordia de Dios cuando entreguemos todas esas cosas al Señor y seamos libres de ella. Dice que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que estar pendientes cada día de no perder la gracia, de no volvernos unos desgraciados. Porque dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar esta gracia, este favor de Dios, este regalo de Dios. Si dejamos brotar alguna herida en nuestro corazón, dice que brotando alguna raíz. Usted sabe que vemos los árboles, pero no vemos el interior de ellos. Prácticamente las raíces están arraigadas, cimentadas en la tierra y no se ven, ¿verdad? Las raíces normalmente no se ven. Y vemos
a personas y conocemos a personas y a vidas, ¿verdad? Que las vemos, pero realmente no sabemos lo que hay en su interior. No sabemos cuál es la raíz de su amargura, no sabemos cuál es la raíz de ser una persona intrometida, ¿verdad? O extrovertida, no sabemos cuál es el problema y la situación que hay en cada una de esas personas, porque su raíz está escondida en su corazón. Y dice que tenemos que mirar a la raíz. ¿A dónde tenemos que ir? A la raíz. Podemos cortar el árbol, pero la raíz se quedará enterrada en la tierra y puede ser que algún día florezca ese árbol. Aunque cortemos el árbol puede llegar a volver a florecer. Así que tenemos que tener cuidado, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que por causa de alguna herida emocional, por causa de alguna herida en nuestras vidas, ¿verdad? Por una raíz de amargura, de soledad, de tristeza, de tantas y tantas raíces que podíamos nombrar, eso estorbe, ¿verdad? Y no solamente estorbe a nosotros en nuestra carrera y en nuestro servir al Señor, sino que dice también, y por ella, por esa raíz, por esa crítica, esa murmuración que pueda haber en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. O sea, si hay una raíz en nuestras vidas de amargura, cualquier tipo de raíz, llámese como se quiera llamar, ¿verdad? Eso puede llevar a que nosotros contaminemos a otros. Amén. Por eso si usted se arrima a alguien chismoso o a alguien que es murmurador, fácilmente acabará murmurando usted con él. Amén. Fácilmente la murmuración rápidamente se va a contaminar con esa raíz, porque somos dados a eso. Amén. Así que tenemos que cuidar esas heridas. Ustedes y todos y cada uno de nosotros alguna vez nos hemos hecho una herida física, ¿verdad? Te has cortado, te has golpeado, te has caído, no sé. Y sabemos que si las heridas no las cuidamos, van a infestarse. Si una herida no está bien curada del principio, pues puede infectarse si no se trata pues con alcohol o con los medicamentos o lo que sea necesario para combatir, ¿verdad?, el virus o la infección que se pueda producir en esa herida. Y a veces, ¿qué ocurre cuando nos herimos y la herida se infecta? ¿Qué ocurre? Pues que al final nos duele más, porque el dolor de una herida infectada es mucho mayor que incluso el propio dolor de la herida. Y dejamos a veces que se infecte la herida, ¿verdad? Y luego tarda más tiempo en curarse esa herida y nos va a doler mucho más. Amén. Una herida no es más que una ofensa no resuelta. Igual a usted le ha ofendido a alguien y como no ha resuelto esa ofensa con esa persona, pues queda ahí una herida en su corazón hacia esa persona. Amén. Hay heridas tan profundas en nuestras vidas que no van a sanar hasta que el Señor no meta su mano. Por eso leíamos al principio que Él sana a los quebrantados de corazón. Él quiere sanar a aquellos que su corazón está roto, que están heridos, y venda sus heridas. Él es el único que puede vendar y curar y sanar todas nuestras heridas, para que no haya rencores. La única manera de sanar una herida es a través del perdón, no hay otra manera. Porque la gran mayoría, o yo diría que todas las heridas que hay en nuestras vidas han sido producidas o bien por el pecado, ¿verdad?, o porque alguien no la ha producido, ¿verdad? Así que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, como dice la palabra del Señor, si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, ¿cómo el Señor perdonará todas y cada una de nuestras ofensas? Es imposible. Si nosotros no perdonamos, es algo recíproco. Si usted no perdona, no va a ser perdonado. Así que si usted está herido, va a seguir estando herido hasta que usted perdone a esa persona y el Señor sane su corazón y sane su herida. Porque ha perdonado. Y es la única medicina que puede sanar nuestro alma,
nuestras heridas que están en lo más profundo de nuestro corazón. Santiago capítulo 5, verso 16, dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, cuando tú tienes una ofensa con alguien, ¿qué tienes que hacer? Confesársela a esa persona, hablar con esa persona, tratar con esa persona e intentar arreglar el problema, la situación, la diferencia, lo que haya ocurrido. Por eso dice confesaos, confiesa, habla tu ofensa con la otra persona. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Para qué dice? Para que seáis sanados. Es importante que la herida sea sanada. Si no, esa herida se va a infectar. Y hay heridas en el alma infectadas que lo único que producen es rencor en nuestras vidas. A veces no perdonamos a las personas porque pensamos que usamos esa falta de perdón, ¿verdad?, como resentimiento y para resarcirnos de esa persona. No la voy a perdonar. Y como que eso nos hace estar como en discordia con esa persona, cuando igual esa persona le da igual que que tengas esa falta de perdón en tu corazón. Igual a esa persona le da igual. Pero a veces usamos el rencor y el resentimiento, ¿verdad?, para decir, no la voy a perdonar. No la voy a perdonar porque yo tengo la razón, porque yo tal, porque yo cual. Y no nos damos cuenta que haciendo eso estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Porque si no los perdonamos, el Señor tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Y todos y cada uno de nosotros ofendemos. Amén. Bien de una manera o bien de otra. Y tenemos que tener la suficiente madurez para enfrentar las heridas. Hay que ser maduro. Los inmaduros no llegan a ser curados de sus heridas. Hay que tener madurez para enfrentar las heridas. Ser maduros. Cuando somos niños, ¿verdad?, nos hieren igual de alguna manera, verbalmente, igual usted ha sufrido maltrato de niño, ha sido herido verbalmente de cualquier tipo de manera, ¿verdad? Y esa herida queda ahí. Pero cuando uno es niño, todavía no entiende muy bien lo que es el perdón y lo que es, ¿verdad? Y cómo puedo sanarme de eso que me hizo mi papá, mi mamá o quien fuese, ¿verdad? ¿Cómo puedo sanarme? Cuando uno es niño es inmaduro y todavía no entiende. Pero cuando uno se va haciendo mayor, va entendiendo que esas heridas que se produjeron en el corazón, en el alma, heridas que se produjeron en nuestras emociones, tienen que ser sanadas y tienen que ser curadas. Porque si no, no vamos a poder servir bien al Señor. No, Dios quiere que le sirvamos bien, sin ningún tipo de carga, ¿verdad? Sin ningún tipo de mochila a las espaldas. Normalmente la gente que viene a la iglesia, normalmente la gente que viene a la institución, vienen con un montón de heridas y un montón de problemas y de situaciones producidas por el mundo, producidas por Satanás, producidas por los seres queridos, producidas por una pérdida de un ser querido y por tantas y tantas cosas que podríamos nombrar, ¿verdad? Y vienen con un montón de heridas y un montón de situaciones en sus vidas que necesitan ser sanadas. Y de la única manera que vamos a conseguir sanar nuestro alma es a través del Señor, a través de recibir a Cristo en nuestras vidas, a través de recibir el perdón de Cristo. Porque si tú recibes el perdón de Cristo y tienes el perdón en tu corazón, tienes el perdón para perdonar a otros y para perdonar a aquel que te hizo daño de pequeño o que te maltrató, te violó, o te hizo, no sé, cualquier cosa, cualquier tipo de circunstancia. Amén. Así que si no tenemos el perdón de Dios en nuestra vida, no va a haber sanidad total. Amén. Una herida nos roba la felicidad, el amor, la paz, la esperanza y tantas cosas que nos roba la falta de perdón. ¿Y sabe usted que la falta de perdón, según ya no voy a hablar
espiritualmente, sino según los psicólogos y los médicos y la ciencia, dice que la falta de perdón produce enfermedad. Si usted no perdona a pues con la persona que haya tenido cualquier tipo de situación o problema, eso le puede producir enfermedad. Y muchos están enfermos porque no han perdonado. Y es verdad, esto es algo real, esto es algo que lo hizo la ciencia. Cuando hay perdón, hay sanidad. Y cuando hay sanidad, hay liberación. Y uno es libre y se siente libre y ya no siente rencor contra su papá que lo maltrató o contra su mamá que lo ofendió o contra cualquier tipo de persona. No, ha habido una liberación porque ha habido perdón. Y cuando hay perdón, hay liberación. Amén. Y a veces, y normalmente suele ocurrir, las heridas más profundas vienen producidas por las personas a las que amamos. Y esas son las heridas más difíciles de curar. Porque cuando te hiere a alguien que es tu amigo, que es una persona un poco de lejos, pues bueno, aún uno lo puede sobrellevar. Pero cuando te hiere tu papá, o tu mamá, o tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, ¿verdad? Cuando te hieren a alguien a quien tú amas realmente, ¿verdad? Esa herida es mucho más profunda. Mucho más profunda. Porque cuando amamos a una persona es porque parte de nuestro corazón la hemos entregado a esa persona. Y si esa persona nos falla por cualquier situación en la vida, ¿verdad? Pues esa herida va a ser más difícil todavía de curar. Si tú has sido herido por tu papá, por tu mamá, es una herida más difícil de curar. O va a tardar más tiempo de sanar. Pero te vuelvo a repetir, si el amor de Dios está en tu vida, vas a tener sanidad. Y vas a sentirte libre, sin tener ningún rencor contra esa persona que te hirió o que te hizo cualquier tipo de ofensa. Y a veces veo entre los hermanos como ha habido ofensas y ha habido cosas y la gente sigue ahí reacia. No, es que yo con ese no me hablo. No, es que yo con él no me llevo. No, es que yo con ella ya hace tiempo que no me hablo con ella. Hay ahí resentimiento, orgullo, ¿verdad? Y eso nos impide correr la carrera. Aunque no lo creamos, nos impide. Eso es un peso que se añade a la mochila, ¿verdad?, del pecado y demás. Y yo pregunto, ¿puede Dios herir? ¿Puede Dios herir? ¿Sí o no? ¿Nos puede herir el Señor? Claro, si Él hace la herida, como dice Job, ¿verdad? Él puede herir. Y el ministerio a veces causa heridas. Servir al Señor a veces causa heridas. Ser obediente al llamado y a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, seguramente que va a producir heridas en nosotros. Seguro. Porque fíjate lo que decía Pablo en Gálatas 6, verso 7. Dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pablo había aprendido, ¿verdad? Y había sufrido y había padecido por causa de Cristo. Y en su cuerpo tenía las marcas, las heridas. Porque había sido azotado, apedreado. Tantas y tantas cosas que había sufrido el apóstol Pablo. Y tenía las marcas como para decir, mira, estas son las marcas, mira mis espaldas. Y las marcas de ser azotado eran marcas que quedaban en la piel y no se sanaban, no se curaban tan fácilmente. Y eran marcas profundas. Y Pablo decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea, Dios permite que seamos heridos. Dice Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Si Dios permite que seamos heridos, o incluso Dios nos hiere por causa del ministerio, Él hace la llaga y Él la va a curar. Amén.
A veces es necesario que seamos heridos por causa del ministerio, por causa de obedecer a Cristo, porque si vamos a recibir persecución, seguramente que más de muchos de nosotros seremos en algún momento heridos por causa de la persecución y por causa de confesar a Cristo. Amén. Éxodo capítulo 32, versículo 35. Dice, y Yahvé hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Podemos ver en muchos pasajes bíblicos cómo Dios hirió al pueblo. Les hizo herida, los hirió. Y muchas de esas heridas venían prácticamente casi siempre de sus enemigos, que Dios permitía que viniesen a atacarlos y los hiriesen, incluso los matasen. En Hechos capítulo 16 vemos la historia de Pablo y Silas. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Del carcelero de Filipos, como él, después de ver el milagro de que Pablo y Silas estaban en el fondo de las celdas y a medianoche empezaron a orar y a cantar, y bueno, ¿verdad? Dice que de repente vino un terremoto y las cadenas se les soltaron, fueron libres, fueron soltados, y este carcelero, cuando se despertó y vio que ellos habían sido librados, que las puertas se habían abierto, se echó a temblar, ¿verdad? Y al final le dice a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Es una pregunta que hoy en día se hacen muchas personas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para agradar al Señor? Esta pregunta, aunque tú no te lo creas, se la hacen muchas personas que no conocen a Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice la palabra del Señor, capítulo 16, versículo 25. No, Hechos, capítulo 16, versículo 25. Bueno, al final dice, versículo 26, 27, 25, 26, capítulo 16, por favor. Hechos 16, capítulo 25. Bueno, en resumidas cuentas, al final dice que después de que Pablo y Silas habían sido libres, dice que el carcelero de Filipos dice que los llevó a su casa y lavó sus heridas, sanó sus heridas. Las heridas porque ellos habían sido azotados, habían sido golpeados y habían sido encerrados en una cárcel por predicar a Cristo. Y ellos estaban llenos de gozo. A pesar de que estaban heridos, estaban llenos de gozo. Dice que al final ellos se dejaron y fueron a casa del carcelero de Filipos, y dice que allí les lavó las heridas y les sanó, les curó las heridas a Pablo y Silas. Imagínate Pablo y Silas siendo curados por un recién convertido. A veces decimos, no, si no es el pastor el que viene a orar por mí, o el pastor el que me... Por un recién convertido fueron sanadas las heridas de Pablo y Silas, por una persona que acababa de recibir a Cristo. ¿Y ellos qué hicieron? No se opusieron a que fueran lavadas sus heridas y sanadas. Todo lo contrario, se entregaron en manos del carcelero, ¿verdad? Y sus heridas fueron curadas. Amén. También Dios ha prometido en su palabra que herirá a todos nuestros enemigos. Él pelea la batalla por nosotros, a todos nuestros enemigos. De hecho, cuando el Señor dice en Génesis 3, capítulo 15, que la simiente, ¿verdad?, de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, dice que Satanás heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero Dios va a herir a todos y cada uno de nuestros enemigos, porque Él es el que pelea la batalla por nosotros. El Salmo 3, versículo 7, Salmo capítulo 3, verso 7,
su nombre, Señor. Te levántate, Yahvé. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Tenemos el respaldo y la bendición de Dios. Y Él se va a encargar de todos y cada uno de nuestros enemigos. Se va a encargar de herirlos. Pero nosotros nos tenemos que encargar de que nuestras heridas sean sanadas. Amén. Para poder servir al Señor conforme Él quiere. Y para poder servir al Señor más libremente. Porque no se sirve al Señor igual estando herido que estando sanado. ¿Tú crees que en la batalla cuando, por ejemplo, antiguamente iban a pelear con espadas y con lanzas, ¿tú crees que un herido podía pelear después de que le hubieran herido? No. Pelea mejor uno que está sano que uno que está herido. Una vez que te hieren ya no puedes seguir peleando. O te va a costar mucho más pelear. Así que necesitamos estar sanos. ¿Y cuáles son los indicadores de que una persona está herida? Hay muchos indicadores. Uno de ellos puede ser hablar mal de la persona que le hirió. Seguramente que si alguien te ha herido, no vas a hablar bien de esa persona. Así que cuando te arrimes a alguien y te hable mal de una persona, puedes pensar, este ha sido herido por esta persona. Porque si está hablando mal de ella es porque hay alguna herida en su corazón hacia esa persona. Amén. Y cada vez que piensa en esa persona, pues hay dolor o ira o resentimiento hacia esa persona. ¿A cuántos le ha pasado eso? A todos nos ha pasado eso. ¿Sí? Aunque usemos alguna vez el escudo, ¿verdad?, de autodefensa, ¿verdad? Pero es así. Desconfianza. A veces viene desconfianza, a veces desconfiamos de las personas, porque en alguna manera confiamos algún día en alguien y esa persona nos falló. ¿Y eso qué produce en nosotros? Una raíz de desconfianza. Desconfiamos de los demás. Fidelidad o infidelidad. Dios quiere que seamos fieles. Amén. Hay personas que no abren su corazón y que no quieren sacar sus trapos sucios. Pero decíamos antes y leíamos antes, confesaos vuestras ofensas. Si tú no confiesas tus ofensas, primeramente delante de Dios, y si necesitas hacerlo delante de alguien, pues qué bueno, porque eso te va a liberar. Eso te va a sacar un peso. Te vas a dar cuenta que vas a poder correr más rápido. Te vas a dar cuenta que te has liberado de una carga. Porque hay personas que viven con esas cargas, las cargas de las heridas. Y eso lo que nos hace es oprimirnos y no dejarnos servir en libertad al Señor. Las heridas son como las ofensas. Tenemos que estar preparados para lidiar con ellas, porque en cualquier momento alguien nos hiere. En cualquier momento alguien habla mal de nosotros, en cualquier momento alguien nos injuria o nos hace cualquier tipo de herida, ¿verdad? Y eso puede producir en nosotros que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Porque se ha aislado en nosotros una raíz de amargura contra esa persona. Y eso produce que la gracia de Dios, ¿verdad?, se manifieste en nuestra vida. Como dice Efesios capítulo 4, 26, no dejar poner el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar a la ira. No dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino pongámonos a cuentas con aquella persona que te ha faltado, que ha hablado de ti, que te ha herido, que de alguna u otra manera ha hablado mal de ti o ha hecho, no sé. Pongámonos a cuentas, porque eso lo que va a hacer va a ser producir liberación en nuestras vidas. Y a la otra persona, cargarla con esa culpa. Amén. Y para ello debemos de perdonar. Sabemos que perdonar no es fácil, no es fácil. Hay algunos que perdonan pero no olvidan. Eso no es perdonar. Aquellos que perdonan y olvidan, pues se acabó, asunto resuelto. No tengo nada contra ti, ni tú tienes nada contra
Sí, pero aquellos que dicen, no, yo te perdono, pero no olvidan la ofensa, ¿verdad? Y como dice Mateo 6:15, dice, si nosotros nos perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas, las ofensas que nosotros cometamos. Así que perdonar no es algo fácil para nosotros. Por eso ¿qué necesitamos para perdonar? El amor de Dios. El amor de Dios en nuestras vidas. Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. No habla de cualquier amor, no. Habla de un amor ferviente, un amor con fervor, un amor con, ¿verdad? Con ánimo, con ganas, un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor cubre multitud de pecados. Quiere decir que si tú amas, si tú tienes el amor de Dios y amas con el amor de Dios, no vamos a ver el pecado en los demás, aunque nos falten, aunque critiquen, aunque murmuren. Eso es, el amor cubrirá multitud de pecado. Quiere decir que si el amor de Cristo está en tu vida y tú amas con el amor de Cristo a esa persona, ese amor nos va a permitir no ver el pecado de esa persona. Y ese es el amor de Dios. Si amamos con nuestro amor, pues seguramente que no va a ocurrir. Amén. Así que cuando amamos, no vemos el pecado de los demás. Si tú amas de verdad, si el amor de Dios está en tu vida, aunque te hayan ofendido, hayan hablado mal de ti, hayan hecho lo que hayan hecho, no vas a ver el pecado en esa persona. Y vas a decir, le perdono. Da igual que haya hecho, que haya dicho, lo que haya hablado de mí, yo lo perdono. Amén. Y hay una manera de chequear nuestras vidas conforme a cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. ¿Sabes cuál es la única manera de chequear cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón, si realmente las heridas producidas en la niñez o en la juventud o producidas están sanas, o cómo está nuestro corazón sobre esas heridas? Solamente lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 23, que habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay herida. Porque tenemos que hacer un checklist de esto. ¿Cómo está nuestra vida de amor? ¿Cómo está tu vida de amor? Porque si no hay amor en tu vida, porque todavía puede que haya raíces que están estorbando. ¿Cómo está tu vida de gozo? Si no hay gozo es porque estamos tristes. Y si estamos tristes, porque hay una consecuencia que nos hace estar tristes, que puede ser una herida emocional de nuestra niñez, de nuestros sentimientos, no sé, tantas y tantas cosas. ¿Cómo estamos de paz? ¿Cómo estamos de paz? ¿Somos iracundos, verdad? ¿O hay paz, la verdadera paz, que solamente el Señor la puede dar? ¿Cómo estamos de paciencia? ¿Tenemos paciencia los unos con los otros? Porque a través de la paciencia alcanzaremos la salvación de nuestras almas. ¿Cómo estamos de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza? Pues tenemos que hacer un barómetro en nuestras vidas con los frutos del Espíritu, porque ahí vamos a ver realmente cómo está nuestro corazón y cómo está nuestro alma, si realmente ha habido sanidad o todavía hay cosas. No es que a veces me levanto y no tengo amor, a veces no hay paz en mi vida, sino que hay ira. Si todavía eso está en nosotros es porque todavía hay cosas de la vieja naturaleza, hay heridas antiguas, viejas en nosotros, que el Señor quiere quitar y quiere sanar.
Y como decía antes, muchos se enferman por falta de perdón. Y créeme que eso es cierto, hermano. El rencor y la ira hacia alguien puede hacer que tú adquieras una enfermedad natural. Y claro, por supuesto que Dios la permite y Satanás también la produce. Porque ese rencor y esa son las obras de la carne. Son obras de la carne, no son frutos del Espíritu, son las obras de la carne. Y esas obras de la carne lo que va a producir en nosotros va a ser que nos enfermemos porque no hemos sido capaces de perdonar a aquellos que nos hirieron, a aquellos que nos ofendieron. ¿Sabes que perdonar tiene muchos, muchos, muchos beneficios? ¿Cuántos lo saben? Levante la mano. Uy, pocos. Perdonar tiene muchísimos beneficios, más de los que nosotros podamos llegar a entender, porque va a producir libertad en nuestras vidas. Amén. Entonces, si hay tantos beneficios en perdonar, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Si yo sé que eso es un beneficio para mi vida, ¿por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Orgullo, soberbia. No, es que tiene que venir él a pedirme perdón. O ella. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Pregunto. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué me cuesta tanto perdonar a aquellos, o a mi papá, a mi mamá, que me maltrataron, que me abandonaron, que yo qué sé? ¿Por qué me cuesta? Si hay muchos beneficios. A veces nos cuesta porque el amor de Dios no está en nosotros, o no en la medida que debería de estar. Y nos cuesta perdonar. Y seguimos con rencores hacia los demás, con heridas hacia los demás, con murmuraciones, con críticas hacia los demás. Y no nos damos cuenta que eso lo único que está haciendo es producir alguna enfermedad, sea natural o espiritual, que también las hay muchas. Hay muchas enfermedades espirituales que afectan a nuestra alma y a nuestro espíritu. Amén. Una de las puertas más grandes que le podemos abrir a Satanás es a través de una herida. Una herida no sanada. Ya que nuestro corazón siempre está vulnerable. Cuando hay una herida en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, siempre esa herida va a producir que nosotros estemos vulnerables. Usted sabe cuando se hace una herida, ¿verdad? Esa herida queda vulnerable, queda a expensas de los microbios, de las infecciones. Si usted no se la cura o se la tapa o tal, es una herida vulnerable, donde se puede llegar a infectar y producir luego en nosotros, incluso cuántas personas les han amputado miembros, ¿verdad? Porque primeramente se hizo una herida y como no le prestó atención o no fue diligente con esa herida, ¿qué ocurrió? Pues que esa herida se infectó, luego se engangrenó y hay que cortar la pierna o hay que cortar el brazo o hay que cortar. Porque la única manera, ¿verdad?, de que la gangrena no siga hacia adelante es cortando el miembro. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos ser cortados como miembros del cuerpo de Cristo, de su cuerpo. Amén. Y muchos de nosotros hemos caído en drogas, alcohol y tantas cosas. Y tú no sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué soy drogadicto? ¿Por qué fui drogadicto? ¿Por qué he estado en las drogas, en el alcohol? ¿Por qué? Pregúntese por qué. O pregúntemelo a mí. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? No pregunte tonterías, hermano. ¿Por qué? Primeramente, por alguna raíz de amargura. Alguna raíz en nuestro corazón. Eso nos ha llevado, ¿a qué nos ha llevado? Si usted reflexiona en su vida se va a dar cuenta que la ha llevado. Te conoce cuáles son sus heridas. Si no han sido curadas, pues esa herida sin curar le ha llevado a que usted luego sea un alcohólico, un drogadicto, o sea un ladrón, o sea, no sé. Eso
lo ha producido algún tipo de herida en nuestras vidas. Créame. ¿O el pecado? Las heridas, hermanos, o nos enseñan a madurar o nos enseñan a odiar. Así de claro. O maduramos y pedimos perdón y sanamos esas heridas, o esas heridas nos van a llevar a odiar a aquellos que la han producido. Amén. Así que tenemos que madurar. Tenemos que madurar. ¿Cómo maduramos? Pues sanando nuestras heridas, nuestro corazón, pidiendo al Espíritu Santo que venga como el bálsamo que es, ¿verdad? Como el aceite que le echaron a aquel hombre cuando fue atacado por aquellos ladrones, ¿verdad? ¿Qué le echó el samaritano? Aceite y vino. Sanó sus heridas. Las sanó con aceite. Y eso es lo que necesitamos para sanar nuestras heridas. Aceite, el aceite del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Así que maduremos. ¿Cómo podemos sanar esas heridas? Primeramente, buscando a aquel que es el único que puede sanar las heridas emocionales. No es un psicólogo, ni es un psiquiatra. No. ¿Quién es? Dígalo fuerte. No me diga que le da vergüenza decirlo. Por favor. Pidiendo a Dios que sane nuestras heridas y que quite el rencor, que quite el resentimiento, que son horribles, son obras de la carne horribles, que nos hace estar resentidos. Confesar nuestras ofensas, como decíamos, ¿verdad? Pedir perdón a esa persona. Si tú quieres liberarte de esa culpa y de esa carga y de esa herida, pídele perdón a esa persona y ponte a cuentas con ella. Si ella no se quiere poner a cuenta, allá ella y Dios. Teniendo dominio propio para que no demos lugar al enemigo y él tome ventaja en cada una de nuestras vidas. Y por supuesto haciendo un compromiso con Dios de empezar a vivir conforme a su palabra, ¿verdad? Para que cuando venga alguien a herirnos, ¿verdad? Podamos coger la palabra de Dios como el escudo, ¿verdad? Y defendernos a través de ella. Amén. ¿Y cómo sabemos que hemos sido sanados? ¿Cómo usted puede saber que ha sido sanado de esa herida? Pues cuando al recordar lo que esa persona nos ha hecho, la falta que ha cometido con nosotros, pues ya eso no nos duele. Ya no duele la herida. ¿Cómo usted sabe que una herida está sana? Cuando se ha rasgado, se ha hecho un rasguño o se ha cortado, ¿cómo sabe que está sana esa herida? Cuando ya no duele. Cuando ya usted se toca y puede estar la cicatriz, pero ya no está la herida. Está la cicatriz, pero no está la herida. Tenemos que cicatrizar las heridas de nuestro corazón para que cuando las toquemos no sintamos nada. Y a veces hay personas que no aceptan el perdón, pero como decía, si tú perdonas, el perdón es de dos personas, de dos partes. Tú puedes perdonar a esa persona y esa persona no te puede perdonar a ti, pero si tú la perdonas a ella, se acabó. Tú ya hiciste tu parte, ya saliste del tema. Amén. Si la persona no os quiere perdonar, pues allá. Y quiero acabar con un proverbio que tiene que ver con esto. Proverbio capítulo 23, versículo 35. Dice y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré aún lo volveré a buscar. ¿A quién buscamos? Al Señor. Así que, ¿cuándo podremos decir, me hirieron, pero no me dolió? Cuando realmente hay perdón en nuestras vidas y el amor de Dios está en nuestros corazones. Aunque me hieran, no me va a doler. No me va a doler.
Y a veces recibimos heridas de personas que amamos, que son, como decía antes, las heridas que más duelen. A veces puedes llegar a haber sido herido por tu esposa o tu esposo. Y esas heridas duelen. Pero si hay perdón, ocurrirá que te herirán, pero no te dolerá, te azotarán y no lo sentirás. Amén. Porque hemos aprendido a tratar esas heridas y hemos aprendido a sanar esas heridas. Pero si todavía están en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, y no buscamos la sanidad de ellas, pueden estar años y años y años y años ahí y nosotros seguir viendo como que no pasa nada. Pero vamos a ver más tarde o más temprano las consecuencias de no haber habido una sanidad total, una sanidad emocional en nuestras vidas, que solamente la puede producir el Espíritu Santo. Amén. Solo el Espíritu Santo puede traer sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón y a nuestras emociones. Amén. Le invito ahí donde está, pueda ponerse de pie. A mí me gustaría acabar orando y pidiendo a ese Espíritu Santo que venga en esta mañana sobre nuestras vidas. Vamos a guardar silencio, por favor, no hemos acabado. Me gustaría que cerrara sus ojos. Y que pudiésemos reflexionar sobre esta palabra. ¿Será que hay todavía heridas en nuestro alma? A pesar de que han pasado muchos años, esas heridas pueden seguir ahí en carne viva. Y si no buscamos el perdón y buscamos que el Espíritu Santo sea el que eche el aceite y el bálsamo para que esa herida se cierre, esa herida va a seguir ahí abierta, sangrando. Igual tenemos todavía rencores, igual todavía vivimos con resentimientos hacia aquella persona que nos hizo daño, que nos ofendió, que nos maltrató, que nos hirió espiritualmente, materialmente, físicamente. Reflexionemos, porque Dios quiere sanar. Él hace la herida, Él permite, pero Él también la venda. Él busca a aquellos que están quebrantados de corazón, que están heridos, que están rotos en el corazón, por cualquier situación, circunstancia que haya venido a tu vida, pero Él trae sanidad. Él busca a los quebrantados de corazón, pero Él venda sus heridas. Así que si tú quieres hoy salir de este lugar vendado por el Espíritu Santo, sanado, curado, transformado por el Espíritu Santo, pídele al Señor en esta mañana. Y pídele al Espíritu Santo que sane tus heridas. Por favor, Rafa, no sé si puedes pasar un minuto al piano. Pídele al Espíritu Santo que sane. Tú puedes pensar, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué a veces soy así o soy asado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Puede que haya heridas todavía en tu vida que no han sido sanadas, y seguramente que las hay. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has recibido a Cristo en tu vida, seguro que las tienes ahí todavía fluyendo. Pero si has recibido a Cristo, Él quiere vendar, quiere curar, quiere sanar. Y qué bueno que podamos salir de este lugar diciendo, mis heridas han sido vendadas. Porque dice la palabra en Isaías 53 que Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él fue herido por cada uno de nosotros. Jesús fue herido por cada uno de nosotros. Él ya llevó la herida.
en la cruz del Calvario. Y esa herida hace que nosotros hoy podamos tener sanidad. A través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo, tenemos sanidad en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Así que cierra tus ojos ahí y pídele al Señor en esta mañana. Si has reflexionado sobre tu vida, tú sabes cuáles son las heridas que todavía puede que estén ahí abiertas o que están abiertas, porque solamente tú y el Señor las conocen. Dile al Espíritu Santo en esta mañana que cierre cada herida, cada rencor que pueda haber en tu vida, cada resentimiento, el odio, orgullo, soberbia, producidos por personas que igual nos hicieron daño, que nos maltrataron, por personas que igual sin querer nos hirieron, produjeron heridas en nuestras vidas. Y a veces seguimos acarreando y corriendo esta carrera con esas heridas sangrantes. Y el Espíritu Santo quiere sanarlas. No podemos seguir corriendo si estamos heridos. Es imposible, porque al final nos desangraremos. Y Dios no quiere que nos desangremos. Dios quiere sanar el corazón, quiere sanar el alma. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Así que pídele al Señor esta mañana ahí donde estás. Si te acuerdas de tus heridas, las recuerdas y todavía crees que no hay perdón en tu vida, pídele al Señor que derrame ese amor. Oh Espíritu Santo, derrama de tu amor en esta mañana, Señor. Ese amor que cubre multitud de faltas, Señor, multitud de pecados, Señor, que podemos ver a nuestros semejantes, Dios mío, Señor, y aunque nos hayan faltado, Señor, oh Dios mío, no sentir odio ni rencor hacia ellos, Señor. Cura, Señor, las heridas, Señor. Tú conoces a tu pueblo, a tu iglesia en este lugar, Señor. Conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y conoces las heridas, Señor. Porque tú, Señor, tú, Dios mío, haces la llaga. Y tú, Señor, la curas, tú la vendas, Señor. Tú conoces la herida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Falta de perdón, Señor, rencor, odio, amargura, resentimiento, Señor. Oh, pérdida de algún ser querido, Dios mío, Señor. Todo eso produce heridas en nuestro corazón, Señor. Y queremos ser libres, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tú has traído libertad, Señor. Tú has venido a libertar a los cautivos, Señor. A soltar las cadenas, Señor, de aquellos que estaban en opresión, Dios mío. Tu Espíritu Santo has venido a traer libertad a nuestras vidas. Así que no queremos seguir corriendo, Dios mío, esta carrera, Señor, con ningún tipo de herida, Señor. Trae sanidad, Señor. Ahora en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, derrama tu bálsamo sobre cada corazón, sobre cada mente en este lugar, Señor. Sobre aquellos que han reconocido, Señor, sus heridas, Señor, y quieren que tú las sane. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana toda herida, toda dolencia, Dios mío, en este lugar, Señor. Toda falta de perdón, Dios mío. Todo resentimiento contra alguien, Padre, en el nombre de Jesucristo. Saca fuera, Dios mío, Señor. Rompe toda cadena, Dios mío. Oh, que esté en los corazones, Dios mío. Toda cadena, Dios mío, que tenga alguien atado, Dios mío, Señor, con falta de perdón, con resentimiento, con rencores, con envidias, Dios mío. Suelta, Padre, en el nombre de Jesucristo. Suelta, rompe el yugo opresor, Señor. Solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú vas a orar, Dios mío. Así que, Dios mío, yo te pido en esta mañana, aquellos que de corazón lo han hecho, aquellos que han reconocido, Señor, sus heridas y que necesitan, Señor, ser sanos de ellas, Padre, tú los conoces en esta mañana. Derrama tu perdón, derrama tu amor para que puedan perdonar, Dios mío. Quita todo resentimiento, toda amargura. Quítala de sus vidas, Señor. Y a partir de hoy, Dios mío, que puedan tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor.
Sana a mis hermanos, Señor, para que puedan correr, Dios mío, la carrera con paciencia, poniendo sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, poniendo sus ojos en la cruz del Calvario, Señor. Y allí vamos a poder correr la carrera que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia y que nos impide correr, de toda herida, toda raíz de amargura que pueda haber en nuestras vidas. Ayúdanos a desecharla, a dejarla en el camino, Dios mío, para poder correr con paciencia esa carrera, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, que tu palabra hoy pueda haber venido como bálsamo, Dios mío, en sanidad, Señor, emocional a las vidas, Señor. Oh, Dios mío, que tú traigas perdón y derrames de tu perdón para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sana los corazones. En este momento, Señor, el Espíritu Santo está en este lugar y Él quiere sanar tu corazón. Déjate tocar por Él. Oh, yo estoy en este lugar, dice el Señor, y quiero sanar tu vida. Abre tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Abre tu corazón para que yo pueda entrar y pueda sanar tu alma. Y podrás experimentar la libertad, el perdón, la sanidad en tu vida. Abre tu corazón. Espíritu Santo, sana con tu aceite, Señor. Sana con tu bálsamo de amor, Señor. Abraza ahora a cada una de las personas que han sido heridas, Señor, en este lugar. Abrázalo, Dios mío, con tu amor, con tu bondad. Espíritu Santo, sana las mentes, los corazones, Señor. El Espíritu, Señor. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Y ella es la que sana nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Padre, que pueda curar hasta lo más profundo de nuestro alma, Señor. Gracias por ella, Padre. La bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor por esta palabra, palabra de sanidad para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestro ministerio, para nuestro caminar en el Señor. Señor Jesús nos dejó una orden bastante clara, y era que perdonaos los unos a los otros, así como yo os perdoné. Amén. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana y poder salir a casa en bendición. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, y te damos gracias por tenernos aquí, Señor, y poder haber escuchado tu palabra, Señor.